Experimento vida estoica. Hace unos días, creo que era Carmen en YouTube, me hizo una pregunta que era la siguiente. Isra, ¿puedes tratar el estoicismo con hijos? ¿Los hijos y el estoicismo? Me pareció muy interesante esa pregunta, por eso estoy haciendo este vídeo. Si no fue Carmen, pido disculpas, por favor, hazme saber quién hizo esa pregunta, que no lo anoté por segunda vez. Que ya me pasó en un vídeo anterior, pero así sucedió. Así que la tercera me voy a asegurar de que quien haga la pregunta y le responda, lo anote para poder darle las gracias, como hacía en los vídeos del viaje alrededor del mundo, en otra serie de vídeos. Bueno, la pregunta me pareció muy interesante. Y esta es mi respuesta. El estoicismo con hijos. No puedo ayudar aquí. No sé ayudar aquí. No debo ayudar aquí. ¿Por qué? Primero porque no soy un estudioso del estoicismo. Soy alguien que experimenta, practica, pone a prueba y vive en sus carnes. En este caso ha sido el estoicismo, el cual se está manteniendo durante mucho tiempo, pero también desde 40 días de microdosis de LSD a 20 días sin hablar, 199 días tomando la alimentación más óptima posible, 20 días de ayuno absoluto, radical, 200 días buscando rechazos, 10 días diciendo sí a todo y 10 días diciendo no a todo, 20 días de 1 hora de quietud absoluta al día, 48 días tomando todo tipo de nootrópicos, potenciadores cognitivos. Son algunos experimentos que puedes encontrar al final de este vídeo en la lista que voy a dejar de experimentos. ¿Qué quiero decir con esto? Que todo eso, todo lo que pruebo es aquello de lo que hablo. Nunca hablo de nada que no haya pasado por mis manos, mínimo 10 veces, pero recomendablemente para mí mismo 100 veces. Así que en este caso volveré a hacer lo mismo que hago cuando me topo ante una situación de este tipo, y es: no tengo ni idea, no sé, no puedo ayudar, porque no tengo esa experiencia, porque no tengo esa vivencia de vida. No tengo hijos, no los he tenido, probablemente, espero, los tendré, y no he conocido ningún caso de mi alrededor de estoicismo con hijos. Sí podría decir que cómo lo haría yo en ese caso, y es: trataría de llevar uno solo, un precepto. Bueno, en realidad 3. El primero sería la dicotomía del control de Epicteto, enseñar a mi hijo o a mi hija cómo trabajar con solo aquello que tienes bajo tu control y dejar escapar, dejar marchar el resto. Investigar e indagar cuando estás en problemas, frustrado, angustiado o desconsolado, desconcertado, si es porque es algo dentro de tu control o fuera, y te darás cuenta que la mayoría de veces es fuera. Dejarlo ir, hacerte preguntas de check-ins, de comprobaciones de realidad, de estoy intentando controlar algo que no puedo controlar, estoy intentando no controlar algo que puedo controlar. Primera enseñanza básica sería la dicotomía del control, y me centraría en eso y únicamente en eso. Luego iría con amor fati, amar el destino. Una vez que ya sabes que no puedes controlarlo y que no puedes hacer nada, ámalo. Ni siquiera lo aceptes, que con el tiempo te lleva a la frustración. Ama eso que está pasando, porque está pasando. Y si está pasando es porque tiene que pasar. Entonces, ayudaría a entender ese concepto. Y luego, para finalizar y simplificar, porque creo que hay que empezar con lo básico, pero lo más potente: memento mori. Hacer ver que estamos de pasada, que la vida ni es tan grande ni tan pequeña, es justo lo que es, y parte de la vida es la muerte. Que estamos aquí y desde que cada día que nacemos estamos muriendo. Y que solo será corta la vida si no se aprovecha o si no se saca la utilidad que se le puede sacar a cualquier vida.
A través de estos 3 conceptos o preceptos haría girar la enseñanza o lo que compartiera con mis hijos o con adolescentes o con los más pequeños que tengamos en casa. Luego es verdad que se puede enseñar mucho. El cuarto y extra sería la frugalidad, sin duda alguna. Pero como digo, no puedo ayudar de primera mano aquí. Y creo, como siempre, trato de ser, lo más coherente que sepa, que pueda, que tenga que ser, y es mucho. Así que no puedo dar mucho más aquí, porque no tengo esa experiencia. Y sería un charlatán si dijera, no, haz esto, lo otro. No tengo ni idea. No puedo ayudarte más de esas recomendaciones no solicitadas de alguien sin experiencia que solo lo está viendo con lo que sabe, entiende, ha aprendido y cree que podría depositar en gente más pequeñita, más joven, por la importancia y la facilidad de entender esos conceptos. Espero que haya sido de utilidad o no, pero lo que quería era sincerarme, ser transparente, ser vulnerable, porque para mí eso es en esencia también ser un estoico, alguien fiel a sus principios, que practica la sabiduría práctica y que maneja la templanza y el coraje. El coraje no es solo ser un valiente a la hora de arriesgarse, sino ser un valiente a la hora de abrirse y decir, no sé, no tengo ni idea, no puedo, no soy nadie para hacerlo, sin ningún castigo, todo lo contrario. El viaje continúa. Si tienes alguna pregunta que pueda responder, la responderé, y si no puedo responder, la te diré, no tengo ni idea.